Hubo en España una guerra que, como todas las guerras, la ganara quien ganase, la perdieron los poetas. La guerra civil dejó el terreno abonado para años y años de pobreza, hambre y miseria para millones de españoles. Era tal la carestía que, recién terminada la contienda, el régimen decidió implantar la famosa cartilla de racionamiento, cuyo uso duraría nada menos que hasta 1952. Había 3 clases de cartillas de racionamiento para el pan, y una de primera, otra de segunda y una de tercera, que eran los más pobres. La carestía y el racionamiento provocaron la irrupción de un fenómeno español a más no poder, el extraperlo. Una suerte de mercado negro en el que algunos, ante la falta de víveres y de todo tipo de productos, hicieron su agosto acaparando mercancía y vendiéndola al margen de la ley a unos precios abusivos. Mi madre fue trapelista en Córdoba, pobrecita mía. Hoy ganó de comer. Pero lo primero, vendió las primeras raciones de jabón. El gobierno conocía perfectamente la existencia de este mercado paralelo, pero hizo muy poco por eliminarlo. ¿Qué se podía comprar aquí hace 40 años? Muy poco. Y ahora nada en absoluto. Pues por donde uno se compraban 5,5 kilos de garbanzos. Y pana que yo seré como la fuerza moneda. De mano en mano va y ninguno se la queda. En 1948 aparecí con mi nueva cara, es decir, con el retrato de Franco. El prestigioso escultor Mariano Benlliure fue el elegido para realizar el grabado con el retrato del general Franco que llevarían en el futuro todas las monedas españolas. De una monedita de oro voy a hacerme un guardapelo para meter tu retrato y un rizito del cabello. 1948. Los españoles comienzan a superar las penurias de la posguerra, entre grandes dificultades que aún subsisten. Los campesinos huyen de la pobreza y de los controles políticos de sus pueblos y emigran a Cataluña, Vascongadas o Madrid. Buscan en la ciudad un salario fijo en la industria, la construcción o los servicios. Esposas e hijas tendrán que arrimar el hombro, hacer de criadas o alternar. Pobre chica, la que tiene que servir, más valiera que se llegase a morir. A principios de los años 50, la situación comenzó a cambiar. El fracaso de la autarquía hizo intuir al régimen que los cambios económicos eran imprescindibles para su supervivencia. La nueva fábrica de papel moneda de Burgos responde al propósito de independizar a España del extranjero en tan importante materia. Con el papel de esta fábrica se realizaron ese mismo año 2 billetes muy queridos para mí. El de la última peseta en papel y el de 100 pesetas, dedicado al pintor Julio Romero de Torres, que estuvo en circulación más de 20 años. Julio Romero de Torres pintó la mujer morena. La tensión internacional, surgida con la Guerra Fría y la Guerra de Corea, llevaron a los Estados Unidos a querer tener a Franco como aliado. Los acuerdos firmados en 1953 permitían el establecimiento de bases militares americanas en España a cambio de ayudas que iban a permitir una cierta reactivación económica. Yo ya sé que hay injusticias sociales, pero hay una cosa que es la principal. Hay que salvar a la gallina, hay que salvar el sistema, hay que salvar la economía. Y la economía no se salva si nos lanzamos en la inflación. La peseta seguía fuertemente sobrevalorada y restringía la capacidad de exportación. La inflación evolucionaba sin control. Crecía el déficit de la balanza comercial. A finales de los años 50, la economía española se encontraba al borde de la suspensión de pagos. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale 3 reales. Yo me vuelvo maleta por la gloria de mi padre. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? El Capitolio de Roma ha sido el punto escogido para celebrar una reunión internacional de carácter económico, donde va a ser firmado el convenio para el mercado común europeo y Euratom. El acto se efectúa a presencia del canciller alemán Adenauer
y del primer ministro italiano Segni. En 1959 se ponía en marcha el Plan de Estabilización, que pretendía dar un giro de 180 grados a la economía española. Se trataba de liberalizarla y prepararla para que encajara en el modelo de crecimiento del capitalismo occidental. La liberalización prevista por el gobierno, dice el señor Navarro Rubio, significa el paso de una economía de escasez a otra de suficiencia. Abrir la economía al exterior significó el final del llamado pleno empleo creado por el sistema autárquico franquista. Más de 2 millones de trabajadores abandonaron España en los años 60 con destino a países europeos. La mitad eran ilegales y un 80% prácticamente analfabetos. Pero las divisas que entraban en España, gracias a ellos, unos 3.000 millones de dólares anuales, contribuyeron al desarrollismo de la época. Que ya mis hijos se iban levantando y digo, a buscar por ahí las habichuelas, que para desgraciado bastante tu padre. Y por eso ve la cosa, ¿sabe ustedes? Yo migrar todos los hijos. ¿Pero qué pasa con los emigrantes? Mamá, en Europa hay 4 millones de migrantes. Por eso en España no tenemos paro, porque están todos trabajando en Suiza y en Alemania. Banderas de España bajo el cielo alemán. La ciudad de Bad Godesberg alberga 600 trabajadores españoles que esperan a su compatriota, la estrella Marisol, llegada expresamente para llevarles un poco de distracción y alegría. Que vuelvan pronto, que tengan muchísima suerte, que ganen mucho dinero y hasta siempre. Muchas gracias. Era distinto entonces a la vida que hoy día se vive en Alemania, porque entonces Alemania se ganaba menos, pero se podía incluso ahorrar un poco más de dinero. El ahorro de cada hombre, de cada pueblo, es una actitud demostrativa de esa prudente conducta que antepone a la propensión al consumo la conciencia de un mañana previsible. Pero los inmigrantes hemos mandado mucho dinero a España. España se empezó a levantar con los inmigrantes. Los resultados del plan de estabilización, estimados como el milagro español, fueron reconocidos por la misma OCDE, que en consecuencia concedía a España a finales de ese año de 1960 un crédito de 25 millones de dólares. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Bienvenidos los turistas. En la década de los 60, millones de visitantes, la mitad de la vecina Francia, abarrotaban los puestos fronterizos, en los que se aligeraba el papeleo. Llega a Mallorca el turista 13 millones, a quien vemos en Son San Juan en compañía de su esposa. El turismo se transformó en la fuente de ingresos por excelencia del régimen, la gran industria de servicios. Sus divisas cuadruplicaban las de la inmigración. El Ministerio de Información y Turismo le considera su huésped. Enhorabuena, amigo. A lo loco es una frase que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hola, hola! Esta era una España que se estaba haciendo a gran velocidad y donde todos llevábamos una marcha, pero una marcha terrible. Esta es la razón, yo creo, del milagro español, que trabajábamos como fieras, todos los que podíamos, vamos, unos más y otros menos, prácticamente no había paro, porque el paro se exportaba y todo el mundo tenía que pagar letras de algo o abrirse camino como podía. Y es toda esta bonanza la que se ve amenazada por el crecimiento, también desaforado, de la inflación. Cuando en 1965 la inflación ya llega al 14%, cunde la alarma. La subsiguiente devaluación de la peseta ha sido una previsora medida del gobierno adoptada con el fin de proteger en los mercados exteriores nuestros productos de exportación. Toda la vida guardando y engordando mi caudal, y ahora me dicen de pronto que tiene que adelgazar. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? ¡A peseta, ala! Peseta, calle ya con la peseta. La puesta en órbita de la peseta detrás de las monedas europeas produjo un hecho favorable y buscado. Se dio respuesta a la solicitud española de ingreso en el mercado común. Los miembros de la Comunidad Económica Europea conceden un acuerdo preferencial a España 5 años después de su primera petición en 1962. El yacimiento de petróleo localizado en San Carlos de la Rápita es feliz noticia en cuanto que su futura explotación podrá beneficiar de forma notable la economía del país
siempre que se confirme su rendimiento comercial. Si por lo menos encontráramos petróleo, por lo menos podríamos terminar con esta maldita crisis. ¿Pero qué van a encontrar, papá? ¿Qué van a encontrar? Si en España no hay petróleo. La subida de los precios del petróleo impactó en el epicentro de las economías occidentales. Y España no era una excepción. En España, durante un tiempo, se confía en que la crisis dure poco y se intenta suavizar sus efectos echando mano de las reservas de divisas para pagar la factura de petróleo y aceptando también una inflación creciente. Pero no se toman medidas drásticas y el consumo de energía en nuestro país no solo no se reduce, sino que aumenta. Y por si no fuesen poco, las subidas de 1974 comienzan 1975 con nuevas subidas. Tras la subida del pan, que ya se cuece en el horno para dentro de unos días, llegará la del recibo de la luz, que se teme sea de un 23%. A partir de 1975 cayó la inversión. Los precios crecieron desbocados, alcanzando en algunos meses subidas de más del 30%. El dinero en circulación había crecido tanto por entonces que el Banco de España encargó un billete de 5.000 pesetas, pero el temor a acrecentar la inflación hizo que el gobierno retrasara su salida. Y no salió hasta después de la muerte de Franco. Su Majestad el Rey ha designado como presidente del gobierno a don Adolfo Suárez González. En el verano de 1976 se suceden las manifestaciones populares. Esta es la primera manifestación autorizada celebrada al amparo de la reciente ley de reunión aprobada bajo el gobierno Arias. Ha sido convocada para protestar contra la carestía de la vida. Necesitas el doble exactamente de presupuesto que el año pasado, que venías con 500 y hacías algo, pero es que hoy son 1.000 pesetas diarias y no has comprado nada. Yo no comprendo por qué aquí en España no existe solidaridad entre las amas de casa. Se suben los precios delante de las narices de estas señoras en la tienda y nadie protesta. Saca ver paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura, prosperidad. Vamos a terminar con información recibida directamente desde el Palacio de la Moncloa, considerado en medios políticos como el acontecimiento más importante de la vida española después de las elecciones del pasado 15 de junio. Los pactos de la Moncloa trataron de introducir cambios profundos que adecuaran el funcionamiento de la economía española a los nuevos tiempos. Entre ellos, el que se llevó a cabo de forma más inmediata fue la reforma fiscal puesta en marcha a partir de 1978. Puntos claves de la reforma han sido la creación del delito fiscal y la supresión del secreto bancario. Porque de verdad pagamos muchos impuestos, pero muchísimos impuestos, y tenía que estar bien administrado para saber cada cual dónde vamos nuestro dinero. ¡Impuestos nuestros! ¡Que llaman ¡Usurera! ¡Excesivos! ¡El mal conocidos! ¡Del uno al otro con fin! De los 24 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, España es el de menor presión fiscal. Todo el mundo se pregunta, pero bueno, ¿cómo pueden vivir estos españoles? No tienen petróleo, tienen 2 millones de parados, todo el dinero en el extranjero. Esto es un milagro. Levantarse, acudir a la oficina de empleo, comprar el periódico para devorar la sección de ofertas de trabajo, son las primeras tareas que se imponen miles de jóvenes españoles nada más despertarse. Hace cuestión de días, aquí éramos 8 hombres y nos hemos tenido que quedar reducidos a 3 y yo, por no tener ya de dónde sacar para pagarlos. ¿Última ocupación? Director General de Producción Agraria, Ministerio de Agricultura. La tasa de desempleo se sitúa en el 20,27%, lo que significa que en las oficinas de empleo de la INEM están registrados un total de 2.681.087 personas. Y en la crónica política donde más se aclaran las cosas es en las relaciones con Europa. Por de pronto ya estamos más cerca del mercado común. El Consejo de Ministros de la Comunidad aprobó la apertura de negociaciones con España a partir de febrero, pasado mañana, como quien dice. Un servidor viene de parte de Europa. En fin, que soy el gerente del mercado común, ¿sabe? ¿Y qué se le ofrece, joven? Que entrar en el mercado común ahora mismo. Mi vino en ese mercadillo.
En ese mercadillo y común, mi vino, venga, hombre. La firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea solo fue el primer paso, tras 23 años de negociaciones, para romper el aislamiento que nos separaba del continente. Entonces empezamos a entender cuáles eran las ventajas, pero también las obligaciones de nuestra pertenencia al club de los más desarrollados. Me han hablado de que llega un nuevo impuesto, sí, así como el IVA, y en un tono que parecía que venía el coco, señor Marín. Claro, claro. ¡Que viva el IVA! ¡Ay, que viva el IVA! ¡Que viva el IVA! ¡Ay, que voy, que voy, que voy! El IVA sustituye a otros 24 impuestos que existían hasta ahora y grava todas las fases de fabricación de los productos que consumimos. ¿Sabe usted lo que es el IVA? Pues, mire usted, si quiere que la conteste, prácticamente no lo sé. El IVA, el impuesto europeo. O sea que encima que entramos tarde nos ponen un vampiro en la puerta. Aquí pues se ha aplicado de una forma unas veces normal, que puede ser como una revista que ha subido un duro en 150 pesetas y otra, sin embargo, en 150 ha subido 7 duros. O sea que ahí la picaresca española debe estar por medio. Desde mediados de los años 80, la economía española inició un periodo de crecimiento impulsado por su incorporación a Europa. Apenas faltan 3 horas y media para que concluya la jornada de huelga convocada por las centrales sindicales. Unos paros seguidos de forma mayoritaria en todo el país. 8 millones de trabajadores, un 95% de la población activa, ha secundado la huelga de hoy, según el último balance presentado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Tanto Comisiones Obreras como UGT han coincidido en afirmar que son innegociables 3 asuntos: el 48% de cobertura a los parados, recuperación de 2 puntos para pensionistas y funcionarios y retirada del nuevo contrato de inserción para los jóvenes previsto en el Plan de Empleo Juvenil. Las decisiones que se tomen en estos 2 días marcarán la vida de 340 millones de personas y lo harán al menos durante 10 años. Los políticos debaten algo que nos afecta a todos, que nos concierne a todos, pero ¿sabemos realmente lo que se está tratando en Maastricht? Una moneda única para todos los europeos obligará a grandes transformaciones, a la adaptación de las economías nacionales. España deberá reducir su inflación, bajar los tipos de interés y hacer fluctuar su moneda en menores márgenes que los actuales. Precisamente queríamos enseñarles un ECU. Vamos a ver. Esta será la moneda que puede unir perfectamente a todos los europeos a partir del martes. En 1993 habrá un mercado sin fronteras para los europeos. Además, antes de que acabe el siglo y está a la vuelta de la esquina, los más de 300 millones de ciudadanos de la nueva Europa verán desaparecer sus monedas nacionales. No habrá ni pesetas, ni francos, ni liras. Todo lo compraremos en ecus. Una moneda que es casi como un duro de los nuestros. Se parece un poco, por cierto, que aún tenemos duros vigentes de los antiguos. El 1 de enero de 1997 perdieron su valor como monedas y fueron retiradas de la circulación todas las monedas que llevaban la efigie de Franco. Pues bien, hay que ver lo que cambian las cosas. Ha cambiado todo en España menos las monedas. Mi mujer tiene que dar a luz y también está en lista de espera, pero estamos muy ilusionados porque nos han dicho que en el año 92 nos van a atender como es debido. En el año 92. El 92 fue el año de los grandes eventos y de las inversiones públicas. El primer proyecto de tren de alta velocidad, el AVE Madrid-Sevilla, supuso unos 450.000 millones de pesetas de gasto de esa época. La Expo sevillana y el resto de infraestructuras en Andalucía se llevaron también cerca del medio billón de pesetas. La Olimpiada de Barcelona, con su fórmula mixta de financiación, necesitó unos 450.000 millones de la antigua moneda por parte del erario público. Pero la fiesta acabó de forma repentina cuando los indicadores económicos se pusieron en rojo a finales de ese mismo verano. La recesión que ya golpeaba al resto del mundo desde la Guerra del Golfo en 1990 había llegado a España. ¿Y a partir de mañana qué? Al paro. Se acaba todo y ya se acaba el chollo, vamos. Para nosotros es otra vez buscar trabajo, todo el problema. El Comité Monetario ha aceptado esta tarde en Bruselas que la peseta se devalúe un 8% y el escudo un 6,5%. Esta es
la tercera devaluación de la peseta en 8 meses. La primera en septiembre se produjo en medio de una tormenta monetaria que sacó fuera del sistema la libra y la lira. La segunda fue en noviembre y esta tercera, la mayor, deja la cotización media en las 79,10 pesetas por marco, muy lejos de las 76,50 que ha cotizado esta tarde. A finales de marzo pasado, el número de personas que dicen estar en paro se situó en 3.300.000, una cifra jamás alcanzada. Este dato representa una tasa del 21,74% de la población activa, la segunda tasa más alta registrada. Buenas noticias para la economía. España ha salido de la recesión y ha entrado en una fase de crecimiento. Dice la gente que no hay dinero y está la gente con los carros repletos. Parece que han tirado los precios por los cielos. Antonio, ya está bien, ¿eh? Si es que es verdad, Maita, dice la gente, no hay dinero, no hay dinero. Hoy mismo Estadística ha hecho oficial la salida de la crisis iniciada en otoño del 92 con una caída de la actividad económica durante 5 trimestres consecutivos. Pero en el primer trimestre del 94 se rompe la tendencia y España crece 8 décimas, empujada por las exportaciones y la mejoría de la industria, aunque todavía la inversión y el consumo no se han recuperado, como tampoco el empleo. La cumbre de Madrid se recordará sobre todo por haber llegado a un acuerdo sobre el nombre de la moneda única que tendrá la Unión Europea en el umbral del siglo XXI. Definitivamente se llamará euro. En los países con moneda única bajarán los tipos de interés, acercándose al 3% de Alemania. Eso supone créditos más baratos y más competencia entre los bancos, ahora que todos trabajan con euros. Nadie creía que España iba a estar hoy aquí participando activamente en el acto fundacional del euro, de la moneda única europea. Y la era del euro está a punto de llegar. El presidente del gobierno ha puesto en marcha la máquina de acuñar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El euro acaba de nacer, pero le quedan 3 años para la mayoría de edad. No llegará a nuestros bolsillos hasta el próximo siglo, en el 2002. Los comerciantes pondrán poco a poco sus precios en euros y pesetas para habituar a los consumidores. Otra costumbre que recuperaremos será la del redondeo de los céntimos, que se hará sobre todo cuando tengamos euros en el bolsillo. Ya llega el euro, lo redondeo con picardía, todo lo que pueda, lo saboteo con alegría. Yo creo que me van a tangar y que en el cambio voy a palmar. El consumidor tiene que estar tranquilo que el redondeo se va a hacer a la baja. El redondeo se ha existido toda la vida. Usted llega aquí 168, le he cobrado 170 y tan conforme. 167, le he cobrado 165 y la mujer está contenta. Evidentemente, pues hombre, en una barra de pan sí se puede notar que sube en una caña de cerveza, pero es que aquí el precio varía de un día para otro. Los ciudadanos temen perder la referencia del valor de las cosas. Un euro son 1000 pesetas, 6 euros son 1000 pesetas, ¿no? Mira, este café ahora con lo del euro vale 90 céntimos. Y volvemos a los céntimos, anda que vaya lío. Estamos acostumbrados a los céntimos de antes, pues ahora hay que acostumbrarse a los céntimos del euro. Y temen sobre todo que los empresarios aprovechen el cambio de moneda para subir los precios. Hoy es un día muy especial para mí. Muy pronto voy a dejar de estar con ustedes. Hoy, 19 de junio de 2001, es el último día de mi acuñación. Gracias por los servicios prestados y hasta nunca, parecen decir a las 12 monedas nacionales que se diluyen en el horizonte. Un aluvión de ciudadanos colapsa los cajeros automáticos en la madrugada del 1 de enero. Los nuevos billetes parecen un regalo de Navidad. Parecen cromos. En la sede del antiguo banco emisor, los ciudadanos hacen cola para desprenderse de sus pesetas. Nosotros que queremos un café le cobramos a 1,20. ¿Y la caña a 1,20? Sí, también. A 1,20. Y antes pues a lo mejor era ese mismo café, sería pues a lo mejor 100 pesetas. La Comisión Europea ya ha detectado subidas de precios no justificadas en varios países, al abrigo de la introducción de la moneda común. 155. Pisito, pisito, en las afueras, 6 metros cuadrados que yo compré. Lo miro y parece una ratonera, pero es un palacio para mi mujer. La euforia del euro trajo en los primeros años de este siglo una oleada de inversiones. El dinero barato aterrizó en España y puso su mirada en el sector inmobiliario.
Por fin los españoles íbamos a poder financiar, con pocos quebraderos, nuestro sueño de poseer una vivienda. En los últimos 4 años, la construcción de viviendas ha batido todos los récords, 500.000 anuales. Pero también los precios se han disparado. Han subido por encima del 50%. Una escalada de la que se culpa al suelo, que supone más de la mitad del coste final. Sobre el suelo hay una especulación tremenda. Yo me atrevería a decir que se ha resucitado el extraperlo de los años mozos de mi generación. Aquí no se puede construir. ¿Te voy a tener que dar otro chalet? Aquí no. Tú recalifícamelo, tú recalificas que yo ya... Tras la caída de la bolsa, el dinero que busca el beneficio rápido se ha refugiado en el ladrillo. Se compra sobre plano y se vende antes de escriturar con elevadas ganancias. Y soñamos muy felices con el piso, pensando que solo ha costado 1 millón de euros. La subida de los precios en los últimos años en España ha estado alimentada por la creencia psicológica de los españoles de que la vivienda nunca baja. Esto es un mantra que se ha repetido hasta la saciedad y que no es cierto. Nadie con certeza asegura su existencia. Estamos hablando del billete de 500 euros. Según el Banco de España, hay en circulación 112 millones de unidades, más o menos un 64% del dinero que se mueve en el país. Este tipo de avistamientos de billetes se suelen dar en la costa, notarías, constructoras. Su circulación se ha estancado y los expertos aseguran que tiene que ver con la crisis del ladrillo. Lehman Brothers, el cuarto banco mundial de inversiones y con 25.000 trabajadores, se declara en bancarrota. Los dos bancos son víctimas de invertir en el boom inmobiliario que crearon las hipotecas de alto riesgo. Crisis en el ego, todo salta al ego, crisis en el adoquín. ¿Resistirá el sistema financiero español el vendaval de esta crisis global? ¿Cuánto va a durar? Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Unidos para hacer frente a una crisis global. Desde esta semana el sistema financiero internacional no volverá a ser el mismo. Guten Abend, herzlich willkommen. ¿Cuál ha sido el error de los países mediterráneos? Pues que se han comido todo el capital, hasta que han dejado a padre sin nada. Lo que el mundo ha vivido en los últimos días encierra una gran lección. Los gobiernos se ven obligados a intervenir para paliar los errores de entidades que arriesgaron más de lo que podían. Así que este es el sin parceta B. Si es verdad que tanto sabes, haz que la crisis se acabe. En Londres, los líderes mundiales se han conjurado contra la crisis. Anuncian al mundo una cifra casi mágica: 1.100.000 millones de dólares. Es el dinero que van a poner para restaurar el crédito, el crecimiento y el empleo en la economía global. Aquí está el ministro. Ya los tenemos, los ansiados y añorados brotes verdes. Aquí están. Ahora, ministro, la economía ya está a salvo. Al cierre de los mercados, la prima de riesgo española estaba en 482 puntos básicos, 6 menos que ayer, pero había empezado el día disparándose, rompiendo por primera vez la barrera de los 500. De todo lo que hemos hecho juntos los europeos en muchísimos años, el euro es lo más importante y el euro necesita ser reforzado.